Ya estamos. Muy buenas tardes a la magíster Nolvia Verónica López. Muy buenas tardes al doctor David Chávez y a todos los compañeros. Bueno, hoy estamos iniciando la tercera semana de aprendizaje para realizar un recorrido histórico de los pueblos originarios y afro-hondureños. En Honduras, mediante esta actividad, la vamos a realizar mediante un mapa político ilustrado de parte de nosotros, de Honduras. De igual forma, tenemos lo que es una presentación dinámica, rompehielo por los compañeros Jordi Valladares y la compañera Claudia Aguilera. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Ay, yo no estoy aquí. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Tengan todos los presentes en esta reunión muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente en este espacio. Pues vamos a romper el hielo con una dinámica llamada... A ver, si me pueden ver. Llamada pues viaje entre culturas. Esto para conocernos mejor y dar a conocer un poco más de estos lugares que a nosotros nos gustan. Y quiero saber cuántos participantes tenemos de México en esta ocasión. En esta ocasión estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, me parece. Bueno, hoy sí tenemos un poquito más, ¿verdad? Vamos a ver voluntariamente quiénes quieren participar. 7 tenemos aquí, pero ahí si alguien quiere agregar algo, bienvenido sea también. Entonces, no sé quién quiere comenzar, solo va a elegir un número y en este número hay una pregunta súper sencilla que nos puede responder en unos 30 segunditos. Muy bien. ¿Tenemos voluntario? ¿Alguna manita? Ya. A ver, ¿De quién es esta pregunta? ¿quién nos quiere colaborar con la primera pregunta de los de México? Solo No haciendo puedo la ver a los corrección que estados es con participantes. mayúscula. Ajá. No puedo ver a los participantes por la pantalla, pero no sé si alguien ya esté listo. ¿Quién dice? No sé si Lorena Ramírez Lorena Ramírez, venga. y nos Hola. escucha por ahí, Lorena. ¿Y nos quiere ayudar con la primera? Bueno, sería como solo decir los nombres de los estados. Ajá. Bueno, por ejemplo, tenemos a Baja California, que está justo en el norte del país, que de Baja pues no tiene nada porque es justo en el norte de nuestro país. Tenemos también pues acá en la Ciudad de México, estamos acá al mero centro. Y pues también tenemos estados, por ejemplo, pues más al sur como Quintana Roo, San Luis, Quintana Roo, perdón. O Yucatán. Muchas, Ajá. muchas gracias, Lorena. A Así ya ustedes, conocemos un gracias. poquito más, ¿verdad? Y no sé si alguien más, Camila, que Camila ha estado bien presente en nuestras reuniones, ya la conocemos, aunque sea de nombre, Camila, si nos quiere Sí, ayudar con la sí. segunda. Sí, está bien. Has dejado bien. Camila, ¿ha viajado a Honduras o le gustaría hacerlo? ¿Y por qué? Vamos a ver. Digamos, la verdad, no he viajado, la verdad nunca he viajado fuera del país, vamos a dejarlo, pero sí me gustaría hacerlo. La verdad, este es el primer acercamiento que tengo con el país como tal, así que sí Muy me bien, interesa Camila. bastante. Pero creo que con lo que ya he escuchado sobre nosotros le dan ganitas de venir, ¿verdad, Camila? Sí, Igual, Camila, hay intercambios. Hemos tenido estudiantes mexicanos acá.
haciendo intercambios de asignaturas y de carreras. Entonces puede con el COIL, después de recibirlo, puede solicitarlo y puede tener una movilidad educativa. Muchas gracias, Camila. Vamos a ver Isabel. Miro a Isabel ahí. Hola, yo sí he estado en Honduras y fui a Ah, Guanaja. Ah, muy bien, claro. Muy turístico, Guanaja. sí, fui. Vamos a ver si nos ayuda con la tercera ahí, un poquito Ok. rápido. ¿Perteneces a alguna población originaria de México? Pues, pues soy originaria de México, pero bueno, yo soy de la Ciudad de México. No sé si te refieres población originaria a algún estado étnico o algo así. Exacto, muy así. Si hay alguna población, nosotros en Honduras les hemos hablado de 8 poblaciones. Nos mencionaron que en México son muchísimas más, entonces muchas veces no conocemos a veces desde dónde venimos y a eso nos referíamos cuando hablábamos de alguna población originaria, pertenecer. No, yo nací aquí en la Ciudad de México. Soy chilanga. Está bien, muchas gracias, Viene Isabel. siendo como mestiza. Ajá, Algo así así. nosotros nos llamamos mestizos aquí, cuando en realidad no conocemos, quizás, no es que no pertenezcamos, sino que desconocemos el lugar, ¿verdad? Entonces así mestiza. Y la última, no sé el doctor si quiere participar en esta última. Sí, cómo no, con gusto. Claro. Entonces, vamos a ver la 4. ¿Qué departamentos de Honduras conoces? Vamos a ver, doctor. Ninguno. De nombre, aunque sea, aquí hemos mencionado muchos. Han mencionado muchos, eso es cierto. En ese sentido, pues podría decir que eh, en el departamento de... Bueno, doctor, entonces le vamos a dar una ayudadita y ¿sabe cuándo? En esta misma reunión, porque vamos a hablar de la ubicación de muchos departamentos aquí en Honduras y los va a conocer la mayoría. Entonces, con esto, no sé si alguien más quiere participar o lo Muy bien, dejamos ¿por qué ahí, no no? sé. Porque no encontré ninguno. Está bien, doctor, no se preocupe, ya va a quedar claro eso. Entonces, bueno, con esto entonces, si no, damos paso a la compañera Karen y mucho gusto y disfrutemos todos de esta reunión. Va. Muchísimas gracias a los compañeros por la dinámica, ¿verdad? Que nos hace romper el hielo para podernos comunicar y poder tener esa comunicación entre ambos y varios conocimientos. Bueno, doctor, y a todos los compañeros presentes, la compañera Argeri Moncada, ella nos va a hablar sobre la ubicación geográfica de la población lenca. Los dejo con la compañera. Ok. Buenas noches a todos. Es un placer estar de nuevo en este intercambio cultural el día de hoy, haciendo énfasis en la cultura que se ha desplazado de Honduras hasta México. Conoceremos la ubicación geográfica de las 7 poblaciones originarias. Entre ellas tenemos, siguiente diapositiva por favor, la población lenca, la población maya chortí, la población garífuna, la población mixquita, la población tolupán, la población tahuaca y la población pech. En lo que a mí respecta, les hablaré de la población lenca. Actualmente la población lenca se localiza, siguiente por favor. Actualmente la población lenca se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. También se encuentra un número reducido de los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y Valles. En base a estas características se ha delimitado una buena parte de la población lenca en poblados, aldeas y caseríos. Ahora, en el departamento de Lempira tenemos lo que es la Iguala con 14 aldeas y 56 caseríos. En Belén tenemos 2 aldeas y 76 caseríos. La Campa, 7 aldeas y 69 caseríos, entre otros. Esto en el departamento de Lempira. Ahora, en el departamento de Intibucá tenemos lo que es Anguila con 22 aldeas y 62 caseríos. Las aldeas de Azacualpa, Quebrada Honda, entre otros, estas cuentan con 3 aldeas y 38 caseríos. Ahora en el departamento de La Paz está lo que es Marcala, principalmente hay 2 aldeas y 55 caseríos. Yurula, con 3 aldeas y 31 caseríos.
También existen poblaciones en los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y Valle, que también se caracterizan en este caso como campesinos de tradición lenca. En lo que respecta a los lencas, viven en más o menos en 100 comunidades constituidas en aldeas, caseríos y pueblos en estos últimos años, así se ha considerado. Estos están muy cercanos a lo que son caminos vecinales y al mismo tiempo cerca de las carreteras. Un buen número de estas comunidades se encuentran localizadas en las montañas y solo se puede llegar a ellas en mulas. Estos trayectos duran de 2 a 7 horas respectivamente. Cabe destacar que en relación a su idioma, en relación al idioma lenca, esta lengua es hablada históricamente en el pueblo lenca en dos partes de distintos países que ahora se conocen como es Honduras y El Salvador. Esta lengua se divide en dos grupos principales, que es el lenca salvadoreño, el cual está constituido o llamado como potón, y el lenca hondureño, que incluye los dialectos como el cerquín, el care, el loco, aunque su filiación lingüística es objeto de mucho estudio, se considera parte y muy pequeña familia lingüística de Centroamérica. Eso sí, su historia en cuanto a idioma ha enfrentado muchos desafíos. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente la población lenca habla lo que es el idioma español. Esta es toda mi participación. Muchísimas gracias a la compañera Argeri que nos ha hablado un poquito de la población lenca. Y en este momento, doctor, y a todos los compañeros, los dejo con la compañera Yolanda Savillón. De igual forma, ella nos va a hablar sobre la ubicación geográfica de la población Maya Chortí. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches, ¿verdad? Yo les vengo a hablar sobre la población Maya Chortís. La población Maya Chortís son ascendientes directos de los mayas que habitaron en el Valle de Copán hace 2 milenios. Es una de las civilizaciones más relevantes en la historia de la humanidad. La población Chortís en Honduras se concentra principalmente en los departamentos de Copán, Ocotepeque y en una estrecha parte del territorio del norte en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara. Sin embargo, su presencia histórica y ancestral abarca una extensión geográfica mucho mayor que se extiende desde el norte de El Salvador, pasando por la ciudad de Chiquimula en Guatemala por el oeste y llegando a muchos kilómetros más allá de lo que hoy conocemos como Copán Ruina. Como podemos observar, ¿verdad? Ahí tenemos una foto, una imagen de lo que es Ruinas de Copán, donde actualmente se encuentran 25.084 habitantes de la población Chortís. En Antiguo Cotepec, Chortí, perdón. En Antiguo Cotepeque tenemos 2.990. En Cortés, que es en Omoa, como podemos observar, tenemos 4.990 habitantes. Y en Santa Bárbara, en Azacualpa, tenemos 273. Hoy en día, el idioma predominante de la población es el español. No obstante, gracias al apoyo de capacitadores y materiales provenientes de Guatemala, se ha iniciado un esfuerzo significativo para revitalizar y enseñar la lengua Chortí en las escuelas hondureñas. Eso es todo de mi parte. Muy Gracias, bonito compañera. mapa y las fotos también. Le van a dar gusto venir más rápido, ¿verdad, doctor? Sí. Y nosotros con ganas de esperarlo. De igual forma, también tenemos otra pequeña presentación, ¿verdad? De la ubicación geográfica de la población garífuna por el compañero Denis Moncada. Entonces lo dejo con él. Muy bien. Buenas noches. Wow. Vengo a hablarles de la población los garífunas. Los garífunas fueron traídos a Honduras como esclavos. Los obligaron a migrar yo al deportarlos. No solo buscaban neutralizar una amenaza militar, sino también dispersar a una población que se negaba a ser subyugada y potencialmente utilizarlos como mano de obra en otras colonias debido a su resistencia y fuerza. El desembarco de los primeros garífunas en Honduras ocurrió el 12 de abril de 1797 en Port Royal, Roatán, Islas de la Bahía.
Se asentaron en el territorio de Honduras, sus ancestros de África que anteriormente habitaban en las islas de San Vicente. Está conformado por 48 comunidades situadas a lo largo del litoral atlántico de Honduras. El nombre garífuna significa un pueblo. Origen e historia. Honduras tiene una de las comunidades africanas más grandes de América Latina. La historia de los garífunas está permeada por la resistencia, palabra satanizada en la actualidad, pero aplicable a este pueblo que ha sido contracorriente para defender su dignidad. Los garífunas se internaron a tierra firme y fundaron colonias en Omoa, Trujillo y casi toda la costa atlántica de Honduras. Desde su llegada al municipio de Roatán se dispersaron a lo largo de la costa atlántica de América Central, incluyendo Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. Ubicación geográfica en Honduras. Actualmente las comunidades garífunas en Honduras se ubican en la parte norte y atlántica del país. Se encuentran principalmente en los departamentos de Colón, Gracias a Dios, Cortés, Islas de la Bahía y Atlántida, y una pequeña presencia en Francisco Morazán. Se estima que hay alrededor de una población aproximada de 300,000 habitantes garífunas en Honduras, pero la Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANE, y la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO, estiman que en el país hay más o menos 500,000 habitantes garífunas. Los garífunas en Honduras tienen una rica historia y cultura distintiva. Su hábitat tradicional es la zona marino, costera, en sus viviendas cerca de la playa y sus terrenos de cultivo en el interior de las zonas costeras. El 12 de abril es la fecha central y más significativa para recordar su historia. Celebran 228 años de su resistencia y su llegada a Honduras, marcando el inicio de un asentamiento y su contribución a la nación hondureña. Así que la historia de los garífunas es una historia de resistencia, de mezcla de culturas y de cómo un pueblo puede nacer en situaciones difíciles y aún así mantener su fuerza y su propia identidad a lo largo del tiempo y en diferentes lugares. Es como una lección de cómo la gente puede unirse y crear algo nuevo incluso en momentos complicados. Esto es mi presentación. Mi compañera Karen. Muchísimas gracias, Denis, por compartir ese conocimiento, ¿verdad? Población Karina, doctor, le vamos a presentar nuevamente la ubicación geográfica de la población Misquita por la compañera María Elena Colindres. Buenas noches, doctor David Chávez, y a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo les voy a hablar sobre la población misquita, la ubicación geográfica. Los misquitos habitan en el departamento de Gracias a Dios, una región en el noroeste de Honduras, junto al Mar Caribe y la frontera con Nicaragua. Los municipios donde se centra la población misquita son Puerto Lempira. Como podemos observar en el mapa, ahí donde está el número 1 es Puerto Lempira, en la cabecera departamental y el principal centro cultural y administrativo de los misquitos. También como punto número 2 tenemos Bruce Lagunas, comunidad costera de gran relevancia para los misquitos, donde la pesca y el transporte son esenciales para la vida cotidiana. También tenemos a Aguas, un municipio tradicional misquito con una fuerte identidad cultural y organización comunitaria. Tenemos también Juan Francisco Bulnes, es un municipio del norte habitado por la comunidad misquita que mantiene sus tradiciones y culturas. También tenemos Ramón Villeda Morales, es una comunidad misquita que ha sido recuperada en los últimos años tras haber enfrentado dificultades de desorganización y abandono, logrando ahora restablecer sus servicios y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. También tenemos a Wampu Sirpi, en la zona selvática del suroeste, cerca del río Patuca, parte de la gran biosfera del río Plátano,
una de las reservas naturales más importantes de Honduras, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta biosfera es fundamental para la conservación de la biodiversidad en la región y sirve de hogar a numerosas especies de flora y fauna. En Nicaragua, los misquitos habitan en la región autónoma del Caribe Norte, a lo largo del río Coco, conocido como Huanqui, que significa gran río en su lengua misquita. Este río marca la frontera natural entre Honduras y Nicaragua, siendo esencial para las comunidades misquitas en ambos países. Esta es mi participación. Muchas gracias, María Elena. Muy bonito mapa. Muchas gracias a la compañera. A ver, doctor, ¿tiene algún comentario? No, adelante. Ok. Bueno, continuamos con la presentación, ¿verdad? Y le vamos a presentar lo que es la ubicación geográfica de la población Toulupán por la compañera María Baquedano. Adelante, compañera. Gracias, compañera Karen. Qué gusto poder estar aquí, ya en nuestra tercera reunión. Vamos a conocer un poco sobre los toulupanes. Los toulupanes es una población indígena de Honduras, con una población aproximadamente de 20,000 personas. Se distribuyen en 28 tribus. De la mayor concentración se encuentra en la montaña de la Flor, en Orica, donde habitan alrededor de 1,800 personas distribuidas en 5 tribus. Vamos a conocer un poco sobre la historia. Históricamente, los toulupanes residían en las costas atlánticas de Honduras y Nicaragua antes de la colonización. Tras la llegada de los españoles, se replegaron, hacia las montañas del centro norte de Honduras, donde han mantenido sus tradiciones y su lengua. Su lengua actual es el tol, y este es un dato muy interesante, que entre 20,000 personas que hay, solo el 2% y el 4% de la población toulupán aún habla este idioma, considerado un riesgo crítico de extinción. En Yoro están distribuidos en 25 tribus en los siguientes municipios: de Olanchito, Yoro, Yorito, Victoria, Morazán y El Negrito. Y en la ubicación de Francisco Morazán están distribuidas en 6 tribus en los municipios de Marale y Orica. Este es un poco sobre la población toulupán y esta ha sido mi participación. Gracias. Muchas gracias, María. Qué triste que estén al borde de la extinción esta lengua. Así es, casi prácticamente tirada al olvido. No Sí, solamente en la cuestión de la lengua materna, sino también en todos los derechos que les asiste, como la educación, la salud, la economía, todo lo que ellos necesitan como personas, vivir de una forma digna, se les ha negado. Ok, doctor, vamos a seguir comenzando, ¿verdad? Con la presentación, y en este momento le voy a presentar a la compañera Nahara Garmendia, que ya nos va a presentar la ubicación geográfica de la población Pech. Adelante, compañera. muy bien. Hola, hola. Buenas noches, doctor, a la invitada especial y a cada uno de los estudiantes aquí presentes. Buenas Yo voy a noches. procederé a hablarles un poco sobre la población Pech. Los Pech son uno de los pueblos más antiguos, han habitado en el territorio desde hace más de 3,000 años. Su lengua materna es el paya o el Pech, que pertenece a la familia lingüística macro-chibcha. En la actualidad, los Pech siguen siendo un pueblo pequeño, pero culturalmente muy rico, ya que siguen manteniendo lo que son sus costumbres y sus tradiciones. Se estima que alrededor hay de habitantes 3,200 a 6,024, pero esta solo es una estimación. Los Pech en la actualidad están asentados principalmente en lo que son las zonas boscosas del oriente de nuestro país, donde tradicionalmente ellos viven de la caza, la recolección y la agricultura. Como pueden ver proyectado en el mapa, los Pech habitan en 3 departamentos, los cuales son Colón, Olancho y Gracias a Dios. Ya para lo que es en 1985, ellos se organizaron en 10 comunidades.
En la que tienen menos habitantes es, gracias a Dios, en una comunidad que se llama Las Marías, que pertenece al municipio de Brus Laguna, lo cual este municipio y esa comunidad están dentro de lo que es la biosfera del río Plátano. Y cabe destacar que la biosfera del río Plátano es una de las áreas protegidas más importantes de Honduras y también de Centroamérica, y fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1982. Ya lo que es el departamento de Colón, ellos habitan en el municipio de Balfate Iriona, en una comunidad llamada Silín. En Olancho es donde ellos tienen su mayor población, en el municipio de San Esteban, en la cual tienen 22 aldeas, y de esas 22 habitan en 8 de ellas. Muchas gracias, esta es mi pequeña participación. Gracias a ti, Nara. Bueno, para continuar, doctor, vamos a finalizar con las presentaciones de la ubicación geográfica con la población Tahuacas, con la compañera Isis Escoto. Lo dejo con ella. Muy bien. Tahuaca. Permítame un momentito, doctor, que ahorita Sí, está claro. poniéndole el Escucha. audífono. ¿Ahora? Ahora Sí. sí. Ok, muy buenas noches. Les decía que ya hablarles de la población indígena, los tahuas. Que es población indígena, cultural y lingüísticamente pertenece a una población indígena. Sí. Hola. Sí. Disculpen, he tenido inconveniente con los auriculares. Perdón. No hay Les problema. mencionaba que, bueno, los tahuacas son una población indígena que cultural y lingüísticamente pertenece al conjunto de poblaciones indígenas de los Misumalpas, entre ellos Misquitos, Tumos y Matagalpas. Hago una pausa aquí en cuanto a el nombre Sumo. No es una parte de que a los muy propio de los tahuacas, ¿verdad? Porque está orientado a es un nombre que se dio por parte de la población indígena, los misquitos. Entonces ellos adaptaron el nombre a tahuacas, ¿verdad? El origen de los tahuacas pues viene de Macrochicha, quienes llegaron a estas tierras procedentes de América del Sur. Durante el periodo colonial, los tahuacas habitan en la región conocida, fueron de las poblaciones indígenas más grandes de Centroamérica. Su población se extendía desde el río Patuca en Honduras, a lo largo de la Sierra Central de Nicaragua hasta el río Derrama. Sin embargo, en la actualidad constituye una pequeña población indígena de aproximadamente 1.500 personas, como pueden ver en el mapa que está sombreado en color rosado. Y actualmente el pueblo Tahuaca habita en la región conocida como el Patuca Medio, una extensa área de 233.000 hectáreas del bosque tropical lluvioso, ubicado entre los departamentos de Olancho, Colón, y gracias a Dios, que pueden ver en la cuarta imagen, ¿verdad? Ahí está nombrado los departamentos. Esta zona fue declarada Reserva de la Biosfera Tahuaca-Azangni, que es la que pueden ver al final donde está una de las personas tahuaca, que está marcado el Patuca Medio, ¿verdad? La reserva de biosfera. Esta reserva pues se declaró el 20 de octubre de 1999 bajo el decreto 157-99 del Congreso Nacional de Honduras como una reserva protegida. Los tahuacas están distribuidos principalmente en los siguientes municipios: Puerto Lempira, Aguas, Juan Francisco, Bulnes, Villeda Morales, Huampusirpe y Brus Laguna.
más del 55% de su población vive en Puerto Lempira, en el municipio que ocupa el 47.6% del territorio. Antiguamente, el pueblo Tahuaca estaba organizado en 10 tribus, entre ellas Bahuica, Boa, Qui, Cucra, Panamaco, Prisu, Islán y Tahuaca, y por último, Ulua, Yuscú, y ubicados entre los ríos Patuca y Huampú, en el departamento de Gracias a Dios, hasta el río de Punta Gorda en Nicaragua. Actualmente existen 7 comunidades principales dentro de la biosfera Tahuaca-Azani, que serían Paraguasito, Cosmaco, Yapuguas, Paraguas, Camacasna, Crautara, Craucirpi. Estas comunidades son pequeñas y carecen de servicios básicos. Las actividades económicas están centradas en la familia y en todos los miembros participan activamente. Las comunidades más grandes de estas que acabo de mencionar son la Crautara y Craucirpi, siendo esta última la principal aldea Tahuaca con mayor número de habitantes. Craucirpi está ubicada en el margen derecho del río Patuca, en la desembocadura del río Huampú. Fue fundada en 1938 por el último cacique Tahuaca llamado Claudio Cardona. Entre el idioma Tahuaca se le llamado por ellos Huanca, que es la lengua materna de la población indígena Tahuaca. La lengua Tahuaca posee una estructura morfológica y sintáctica muy similar a la lengua mixquita, pero con menos léxico en común. Ambas lenguas pertenecen a la población lingüística Macra Chiccha, como lo mencioné, de la región sudamericana, y debido a la gran similaridad de estas dos lenguas indígenas, pues los tahuacas han adoptado también el idioma mixquito. Esto pues los convierte en el único pueblo indígena, por decirlo así, trilingüe de Honduras, porque hablan 3 idiomas, ¿verdad? El tahuaca, el mixquito y el español. Y como último dato curioso, el nombre Tahuaca significa gente del río o pueblo del agua. Esta es toda mi participación, espero les haya gustado y si tienen alguna duda, pues adelante. Gracias. Muchas gracias, Isis. Muchas gracias, ¿verdad, doctor? Por la concentración que tenemos para poderle presentar todo lo que es parte de nuestro país, ¿verdad? Conocerlo. En este momento, la licenciada le va a dar unas palabras de cierre para poder continuar con preguntas, respuestas y preguntas, ¿verdad? De parte del equipo mexicano. Muy bien. Bueno, doctor, gracias Karen, gracias a las estudiantes por haber compartido con el pueblo mexicano algunos datos interesantes, aunque recuerden que estos datos, como decimos, no son relevantes, pero a veces porque muchos de los indígenas también no están documentados, porque también no gozan con el derecho de tener una identidad o una partida de nacimiento. Por lo tanto, porque no pueden bajar a los lugares donde está el registro nacional por falta de recursos o por desconocimiento, que es un derecho, etc. La población que se le ha dado, doctor, con los números de habitantes, pues puede que varíe por las razones que le acabo de decir. Sin embargo, se ha hecho una labor del Censo Nacional de Estadística para lograr documentar a la mayoría, pero también hay una otra gran mayoría que no está documentada. Eso nos hace ver también que, por ejemplo, el pueblo Tulupán es un pueblo que la mayoría de los habitantes solo tiene 8 años de estudio y ninguno ha logrado llegar al nivel superior. Llegan hasta séptimo grado, sexto grado, octavo grado. Los que más grados tienen son los que están entre cuarto, quinto, sexto, hasta séptimo grado. Y eso pues nos ocasiona una situación de mucha pobreza, mucho desconocimiento, mucho aislamiento y pues si no tienes educación pues vas a gozar
menos de cada uno de los servicios porque lo vas a exigir menos. Eso es todo como algo general que le podemos hablar de nuestras poblaciones. Se ha recuperado algunos derechos, pero se siguen luchando por otros. De hecho, el compañero Denis hoy me hablaba que había como una manifestación había hoy, ¿verdad, Denis? En la cual pues se estaban exigiendo que no se les quitaran su territorio. Porque obviamente cuando no tienes derechos, pues también empiezan a invadirte tus espacios. Y uno de ellos es la pelea del territorio. Entonces hoy había como de Ofranet, había como una campaña así para evitar de que los despojen de sus territorios. Pues esto es todo por hoy para nuestros estudiantes. Lo han hecho con mucho esmero. Espero que sus estudiantes y usted, doctor, y su invitada especial, pues lo hayan disfrutado mucho y que sigamos luchando por nuestras poblaciones originarias y afrodescendientes, porque todos somos multiculturalidad. No sé, doctor, Maestra, si muchas tienen, gracias. Hay una ¿tienen manita, preguntas. Ruth. Está Ruth levantando la mano. Sí, buenas Adelante, noches. Ruth. Buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, sí. Ok, es un placer, ¿verdad? Poder compartir con ustedes, amigos mexicanos, y con usted, doctor. Pues yo solamente quiero hacer una aportación, bueno, dos. La primera es que este mes es el mes de la herencia africana y por ende se incluyen muchas actividades culturales en el país y en algunos lugares en el norte del país también. Este mes también está lo que es el 12, que se conmemora y se recuerda la llegada de los afrodescendientes a Honduras, ¿verdad? Entonces este mes es bien significativo de la población garífuna. La otra aportación que quería dar es que dentro de estas poblaciones hubieron personas que fueron muy destacadas y dentro de ellas está Aurelio Martínez, que fue más que un músico, fue un visionario, embajador cultural también de aquí de Honduras, y también se le hicieron homenajes en revistas como Rolling Stone y también en Los Angeles Times. Él, bueno, es como un orgullo, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Que tengamos personas que se hayan destacado. También hay dentro de la cultura lenca, está lo que es Berta Cáceres, que ella fue una lenca activista de los derechos humanos y también de los derechos de los lencas, ¿verdad? Y ella incluso recibió un premio Nobel. También quería decir, sí, sí, también quería decir que hay una avenida en Alemania que tiene el nombre de ella. Entonces esas han sido mis aportaciones el día de hoy. Muchas gracias, Ruth, por la aportación. Sí, Berta Cáceres ya sabemos que es como nuestra representación, pero sí no fue premio Nobel, creo que fue un premio, el premio, ya no recuerdo cuál es, pero donde Berta Cáceres nos hace entender a todos que estamos actuando demasiado tarde para salvar nuestro hábitat, que tenemos que pensarlo porque ya estamos contra el tiempo. Y ella obviamente fue asesinada por las fuerzas públicas de nuestro país, ya que ella defendía lo que eran los ríos de toda la parte del occidente, porque Berta Cáceres era activista lenca, como lo acaba de mencionar. Bueno, doctor, si de parte de ustedes hay consultas. Quítele el audio, por favor. Si de parte de ustedes hay consultas hacia nosotros, con gusto las recibimos. No sé si Camila, Liliana, Lorena, Isabel o nuestra invitada especial Paola tengan preguntas o comentarios. Hola, hola. Pues sí, muchas gracias por las exposiciones.
Pido de antemano una disculpa porque está mi hija aquí abajo de mí llorando a mares, así que tal vez se escuche entre llanto y yo. Pero bueno, lo que sí debo decir es que pues este sentido generalizado de Latinoamérica de pues el desplazamiento de las lenguas, ¿no? Es una cosa que no respeta fronteras, ¿no? Y que sigue siendo un proceso que hay que pensar y seguir trabajando por ello. Así que agradezco más bien mucho el espacio y toda esta investigación que los asistentes, los alumnos hicieron para poder compartir y pues enterarnos acá en México de qué va esto, ¿no? También en Honduras. Y pues empezar también a pensar en estas colaboraciones internacionales que creo que pues están haciendo muy bien con este proceso de COIL. Muy bien. Paola, pues ya que te tenemos ahí a la vista, esperamos que tu pequeña ya esté un poco más tranquila. No sé si quisieras hacer una presentación de ti misma, de tu trabajo y en concreto con la lengua yaqui, que es lo que nos llamó la vez pasada acá. Teníamos un ejercicio sobre el yaqui. Hoy tenemos otro que tiene que ver con el yaqui y el mayo, pero antes de presentarlo, quisiéramos aprovechar que contamos con tu presencia y pues que nos platicaras un poquito eso de ti y de la lengua y tu experiencia con ella. Pues sí, muchas gracias por la invitación, David. La verdad es que siempre hablar del yaqui para mí me conecta con un lugar muy esencial que fue mi formación como lingüista. Y pues agradecer que estén aquí para escuchar algo sobre este país y además que es muy lejano, o sea, es hasta allá, hasta arriba, hasta Sonora, ¿no? En la Así es. frontera con Estados Unidos, allá están los yaquis. Y bueno, pues yo soy responsable del laboratorio de lingüística en la ENA. Soy profesora en la ENA desde el 2011. Y pues bueno, me he dedicado a las lenguas yutonaguas sobre todo. Entonces en la licenciatura trabajé con yaqui, en la maestría trabajé con español y en el doctorado estoy trabajando con una variante nahua de Puebla, del estado de Puebla. Y bueno, pues eso, me he dedicado a la investigación lingüística en las lenguas yutonaguas, especialmente en el tema del espacio. A mí las cosas del espacio, cómo ponemos las cosas en el mundo es mi fascinación y lo he estudiado en estas tres lenguas. Y pues las puertas abiertas del Laboratorio de Lingüística de la ENA para cuando quieran. Hacemos muchas cosas en línea, así que pues bueno, son más que bienvenidas y bienvenidos a este espacio de formación. Y pues bueno, en esa primera experiencia que tuve con una lengua minorizada en México, me topé con el yaqui. El yaqui es una lengua que, como decía, pertenece a la familia yutonagua. Y lo primero que les voy a decir es Liosem Chaniau, ¿no? Que es como Dios te cuide, y es la forma en la que uno se saluda normalmente entre los yaquis. Entonces, Liosem Chaniau. Entonces, pues bueno, el yaqui pertenece a esta familia yutonagua, que es una de las familias lingüísticas que atraviesa nuestro país en extensión y en variedad, ¿no? Va desde el sur de Estados Unidos y llega hasta El Salvador. Y pertenece el yaqui en particular al subgrupo norteño sureño, depende de lo que veamos. Si hablamos de México, entonces es al grupo norteño. Si hablamos de la zona con Estados Unidos, estamos hablando de el sureño. El chiste es que esta lengua pertenece a un subgrupo dentro de la gran familia yutonagua que se llama Caíta, ¿no? Entonces, la familia Caíta está compuesta por tres lenguas, el yaqui, el mayo y el tehueco. El tehueco ya está extinto desde hace mucho tiempo y pues ya seguramente David les contará esta historia o ya les contó la historia entre el yaqui y el mayo, que son sospechosamente similares. Y bueno, dentro de las lenguas
sonorenses, perdónenme si de verdad no me escuchan, no hay forma de calmarla y no puedo hacer nada en este momento, así que, No te perdón. preocupes, Paola. Entonces, bueno, dentro de las lenguas que están en Sonora, el yaqui comparte territorio con otras, como el eudebe, el ópata, el odam, el guasave, ¿no? Los pimas, los guarijíos. Entonces, el seri, no está por acá, pero también el seri, ¿no? Eh, entonces, bueno, en este territorio sonorense hay muchas lenguas originarias, minorizadas, y pues el yaqui es una de las que más se habla, de hecho, en el territorio, ¿no? Entre el yaqui y el mayo. Y pues los yaquis están distribuidos en 8 pueblos: Cocorit, Bacum, Bicam, Potam, Torim, Wiribis, Raum y Belém. Aquí les están algunas de las posibles traducciones, porque sabemos que el tema de los topónimos es un poco complejo, pero bueno. Ahí está. Aquí está. Entonces, pues bueno, eso, digamos, es una traducción aproximada, pero pues no hay realmente un estudio profundo sobre la historia de los topónimos. Y pues bueno, estos son algunas posibles traducciones. Ellos se identifican como la tribu yaqui, ¿no? O sea, ellos sí se consideran tribu. También en ocasiones se dicen la nación yaqui y consideran a estos 8 pueblos dentro de esto. Mi trabajo en la licenciatura lo hice en Bicam, que es uno de los lugares más centrales de los 8 pueblos. Ahorita les voy a enseñar dónde están. Aquí está geográficamente dónde están estos pueblos. Tenemos la costa de Sonora y aquí en medio, entre Guaymas y Ciudad Obregón, están distribuidos los 8 pueblos, ¿no? Entonces están en una especie de semidesierto, ¿no? No están en el desierto de Sonora, pero sí están en el semidesierto. En el semidesierto, ahí. Ok. Muy hermosa tu bebé. Gracias. Muy hermosa. Gracias, gracias. Entonces, pues bueno, están en esta zona que no, digamos, es extrema, en el sentido de que lo que más nos cubre es un mezquite, ¿no? No hay mucha vegetación abundante, pero tampoco es el desierto, ¿no? Entonces es un clima todavía soportable, digamos. O sea, sí llegamos a los 50 grados centígrados, pero no es a nivel de desierto, que todavía está más fuerte. Y también lo que pueden ver por aquí geográficamente es un lugar que para el territorio yaqui es muy importante, que es la Sierra del Bacatete. La Sierra del Bacatete es el lugar histórico donde se ha luchado por el territorio, donde pues ha habido escenarios de guerra, escenarios de desplazamiento, y pues bueno, es un lugar sagrado para los yaquis. Y por muchos años ha estado en disputa este territorio, porque además tiene la fortuna, ahora ya no, justamente están pasando por un tema bien complicado con el agua, que por ejemplo, no sé si en Honduras puede haber como un tema también muy vinculado a los recursos naturales. Entonces, bueno, estos 8 pueblos yaquis atraviesan el río Yaqui, justamente. Entonces, al ser una zona desértica, semidesértica, la zona de agua es muy cotizada. Entonces, por muchos años han estado luchando por sostener su territorio, por sostener su agua, pero pues bueno, lamentablemente en este punto
ya no lo lograron, desviaron agua hacia Ciudad Obregón, hacia Guaymas, que son zonas turísticas, y entonces, pues bueno, en este momento están sin agua y es un problema muy, 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 muy complicado porque la poca que les llega les está llegando contaminada, en fin. Es terrible la situación que está pasando por ahora, que ya lleva unos años, o sea, ya lleva como unos 15 años que se puso más intenso. Hubo desplazamientos políticos, encarcelamientos, o sea, sí fue una pugna muy, muy fuerte. Entonces, bueno, aquí están y ellos siempre se autoconciben como un grupo de resistencia, ¿no? De hecho, en las historias de los del único registro colonial que hay de frailes que hayan llegado a esta zona fueron los jesuitas, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta en la tribu, que es que llegaron los jesuitas, intentaron entrar al territorio y los yaquis con una vara les marcaron una línea en la tierra y como que o sea, sin poder comunicarse, evidentemente, los amenazaron de si se pasaban de ahí, crank. Entonces, pues esa ha sido su bandera, defender su territorio y pese a todo lo que pueda venir como consecuencia, no moverse de ahí. Hubo un desplazamiento en el Porfiriato, obligado. No se le denomina genocidio, pero sí lo fue, por la pugna de este territorio, ¿no? Entonces el Porfiriato es siglo XIX, ¿no? Para que más o menos ahí se ubiquen. Entonces, pues bueno, ha sido un territorio muy socorrido por los otros y los yaquis siempre se han caracterizado por sostenerse y por conservar y por luchar por su territorio. Esta es la bandera yaqui. El azul significa la protección del cielo sobre la tribu. El blanco es la nobleza de las personas de los yoremes que pertenecen a la tribu, y el rojo es la sangre que se ha derramado a lo largo de la historia por defender el territorio, ¿no? Entonces, la cosmovisión yaqui sí tiene que ver con distintos niveles en el universo, ¿no? Entonces, ellos les denominan anias. Entonces está el Huya Ania, que es el de las plantas, el Animam Ania, que es el de las almas, el de los animales, el de las montañas, ¿no? Entonces cada uno tiene su nivel, ¿no? Y su espacio cosmogónico, y eso también se representa con estas estrellas, con la luna y con el sol. Y bueno, esta es la Sierra del Bacatete, es una foto de la Sierra del Bacatete, es hermosísima. Yo tuve la fortuna de ir a este lugar. Yo no sabía que estaba presenciando algo muy importante, pero fue así, me dejaron entrar o sea, sabía que ir a esa danza era importante, es la danza del coyote, pero yo no sabía que esa era la última vez que se iba a hacer. Entonces, es una danza que se hace en la Sierra del Bacatete en honor a los yaquis caídos ante la defensa del territorio. Entonces, esta danza es histórica. Cada año se sube a la Sierra del Bacatete a hacer esta danza. En 2010 se dejó de hacer y justo fue cuando empezó la pugna por el agua. Y ahora hace unos cuantos años, unos 4 años, la volvieron a comenzar a danzar en honor a una investigadora que se llama Raquel Padilla, quien fue asesinada por su pareja. Ella trabajó muchísimos años por la historia de los yaquis y entonces le hicieron, o sea, imagínense lo importante que fue Raquel Padilla para ellos, que le hicieron un lugar en la Sierra del Bacatete, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias, bueno, no gracias, debido a su muerte, es que volvieron a danzar el coyote y pues bueno, ahora están intentando a través de la danza revitalizar el espacio y nombrar este desviamiento del agua, ¿no? Esta es la zona de la costa, es una costa hermosísima. Yo no he visto, la verdad,
mar más bonito que el mar de Cortés. Y justamente aquí está, este se llama, este cerrito que está por acá, se llama Tetacawi, que es el cerro el cerro de la vaca, ¿no? Entonces, pues bueno, se ve, digamos, el Tetacawi es la frontera del territorio yaqui, ¿no? Y esta es otra foto hermosísima. Este es el tipo de costa que hay en Sonora, cactus, arena y mar, ¿no? Entonces, uno se imaginaría las costas a veces con palmeras, y bueno, en Sonora son con cactus. Entonces, bueno, esto es un poquito de, de Sonora. Y esta es la vivienda tradicional yaqui. em, Generalmente está hecho de carrizo y adobe y debido a las temperaturas, la cocina siempre está hacia afuera y tiende a dar hacia la calle. Es muy importante que dé hacia la calle porque hay un tema de compartición muy importante. Entonces, si alguien no tiene que comer, puede llegar a la casa de fulanito y llegar a sentarse y pedir de comer, ¿no? Entonces, por eso las cocinas son abiertas. Y bueno, evidentemente, como en muchas otras culturas, eh, la comida es un centro ritual y cultural relevante, entonces no es diferente para los yaquis, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, ahí se hacen las tortillas de harina, que son las que se comen en Sonora, que les llaman, hay dos tipos de tortillas de harina, las normales, que tienen un tamañito redondo normal, y hay otras que se llaman sobaqueras. ¿Se imaginan por qué se llaman sobaqueras? No sé qué. No sé en Honduras qué significa sobaco, si existe la palabra sobaco o si es una mala Claro, palabra, no claro lo que sé. sí. ¿Será porque están dobladas? ¿Por eso les llaman así o no? No sé qué significa sobaco allá, pero sobaco acá Bueno, es la ajá, axila. exacto, acá también. Ujú. Ah, ok. No, en realidad es porque llega desde la punta de la mano hasta la axila. De este tamaño es la Oh, tortilla. Entonces, Así como de la hecho hay, baleada. Acá no tenemos una sé, tortilla así, Paola, perdón que te interrumpa, ujú, pero le no. llamamos baleada, pero no Mm, baleada de bala, de que te balea, sino ah, que baleada es el nombre y es una tortilla, puede llegar a ser así de grande, como usted la ah, está mencionando, pero es de harina, no es de maíz, sino que es ah, hecha es de de harina. harina. Sí, esta también. En Sonora no se consume casi maíz, se consume harina. Entonces, esta sobaquera se hace con harina. Y de hecho hay hasta competencias entre las yaquis para ver quién hace la tortilla sobaquera más grande y se tiene que inflar y, o sea, tiene como cierta composición para hacerlo. Y eso lo rellenan de frijoles, lo rellenan de carne, son deliciosas, deliciosas, deliciosas. Entonces, bueno, esa es la comida. Aquí está una vista más clara de las cocinas. Y bueno, sí, todo es de carrizo por el tema del calor. Y pues bueno, eso es un poco del contexto sociocultural de los yaquis. Hay mucho que decir sobre ellos, sobre su proceso histórico, etcétera, sobre sus danzas, ¿no? Eh, pero bueno, David me invitó a hablar un poco de las características lingüísticas del yaqui. Ahora pienso que a lo mejor está poco eh, descrito lo que les voy a compartir, pero si van teniendo dudas, me preguntan sin ningún problema y yo voy contestando, ¿sale? Entonces, bueno, quería, ay, a ver si se puede escuchar. Me dicen si se puede escuchar. No sé si tenemos posibilidad de compartir audio. ¿Ahí escuchan? ¿No? No, no no. escuchamos. Es que cuando están cuando le ponen para compartir las cosas para compartir, hay Puedes que, ayudarle, ya Beatriz. ya vi con qué.
Share some windows, share some, ya, ya, ahí está. Nada más Yenta iguapo mejuka de cómo se escucha el ito jack. piak no kita betana emo ete joven. Hita bet chivo into haisa kate asua sakane. Bueta kebat nate kane amante bote invito a ver. Si me ume achay malam humba yotume into angelito poyotas dia amangok naiki pueblos yakin belle katanahokame. Ute sinenchi mamante botoa. Hakon nateka ume pueblo indígena mtita ewame inimane. Junueno meitom yoram a este joven asya. Ben povia hukahiak no kita taak. Hunak nateka bea juevena kateanoka. Itom malam, itom achaim into itepo. Huitom no kibea tua behe. Boituk aimak te guateme no kita bitua. Emote june yasaka inienta ego meotastia. Huitom no kima que te ukasime itom konila anemta yekasaka. Into haisa te guatemak emo husaka chiktitapo. Huitom no kipolutula beate hukaitom yo luturia ta ete hosaka. Ahí están las tortillas, ya las vieron. Kamta into yan taiwa po hosaka wamta. Bueta tua beheria ta hipue boi tu kuatek bechivo que ta hipusaka. Hutu wabopo bechivo, hunu política tite wame. Bueta que economía po into me mastikarimpo. Into simeku itom konila. Yan taiwepo itom no kibia chaka una nokwa. Boi tu jubatora bea yoi nokta hiba noksaka. Hunu en bechivo bea buka bea itom yak no kita kopta saka. Humechaka yak no kame bea humehu guayotume. Esa danza es la danza del venado. Intoneso atetua. Boi tu uitom llora bea makaja coma na caja covena si humak itom hu guayotum mak ete hosaka. Uno en bechivo bea sime umeitom iliu sim yak no kita kopta. Uno en bechivo bea en chim nunu. Sime humegok naiki pueblos yakin belle que tanahuaracame. En chim iliu sime wem yak noksaka. El apuka yak no kita beheria ta amamma te sakane into akoba nam ya sakane. Hukaitom llora kutina soa sakau ito bechivo. Uno en beja una ito utiaka yak nokne into alia kaitom pueblo en pojuane. Vamos a dejarle ahí. Entonces, bueno, ahí se ven unas imágenes de la danza del venado, el conti, que son vueltas que se hacen alrededor de la parte exterior de la iglesia en Semana Santa, que son momentos muy importantes. La Semana Santa es una de las festividades más importantes entre los yaquis. De hecho, por ejemplo, ahora que están las redes sociales, publicaron en los grupos del yaqui que por favor respetaran el tiempo de Semana Santa, porque se guarda silencio durante la Semana Santa. No puede haber música, no te bañas, tiene que estar así, sobre todo la semana grande, digamos, de la Semana Santa, el pueblo se calla. Es muy impresionante. Entonces, pues bueno, sí, ese conti se hace justamente en silencio. Es muy potente porque van todos así como disfrazados de todos estos elementos, pero en silencio. Es muy imponente. Entonces, bueno, eso quería que escucháramos la lengua para contarles un poquito cuáles son los sonidos de la lengua. Hay algunos que se parecen al español, como la P, la B, la T, pero hay otros, por ejemplo, como la BUA, que es como una B, como si estuviéramos sacando burbujitas abajo del agua. BUA. Esa es una consonante del yaqui. Está la cha, la ja, la wa, ¿no? Y de ahí en fuera, si ustedes lo escucharon, pues hay como que uno puede ir identificando sonidos como del español. No es tan difícil escucharlo, a diferencia de una lengua otomangue, por ejemplo, como el mepá o como el amuzgo, ¿no? Que a lo mejor en algún momento les hablarán de esas lenguas. El yaqui no. La verdad es muy fácil de escuchar para hispanohablantes porque compartimos muchos de esos sonidos. Y la otra característica que tiene es que
ay, perdón, es que tiene vocales largas y vocales cortas. Entonces, pues bueno, a veces es I, a veces I, O, U, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso también es otra característica de la lengua. Em, y bueno, ¿cómo se arreglan las oraciones en el yaqui? El yaqui es una lengua que tiene el verbo al final de la oración. Entonces, como vemos, Goyo Plaza Usica, ¿no? Entonces, el verbo ir está al final y el sujeto está al principio. Y si tenemos un verbo con dos argumentos, ¿no? Un sujeto y un objeto, entonces va el sujeto, el objeto y el verbo. Entonces, negoi, yo tengo dos, ayam, sonajas, puere y puede. Yo tengo dos sonajas grandes. Y también se puede con dos objetos, como Pedro vendió la gallina a la mujer, peo, hamutau, totoita, nenca, ¿no? Entonces, todos, es muy estricta. Hay lenguas a las que no le importa si el verbo va en medio, va al final. El yaqui es muy estricta en la posición del verbo, entonces siempre va al final. Es una lengua, ay, aquí se me fue un dedazo, es altamente sufijal, eso quiere decir que le gusta poner mucho las cosas al final de la palabra. Entonces, por ejemplo, así, y tiene un marcador discursivo que es vea, y va al final. Tiene un enfático, va al final. Tiene un locativo, va al final. Tiene la marcación de tiempo, aspecto, modo, número, etcétera, va al final, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que es altamente sufijal. Sí es cierto que hay elementos que pueden ir antes, como este sí, que es un intensificador, como decir mucho. Aquí diría algo como muy mucho en español, ¿no? Sí. Pues sí, no es tuya. Entonces, tenemos COC, OMTEC, pero estos casos son muy raros. O sea, vemos aquí en el 4B, plumón permanente, no tengo plumón permanente, pero te puedo prestar este. Y entonces tenemos Uhuacas, Corapochuac, Yeu, ¿no? Y otra vez todo lo tenemos al final. Entonces, las lenguas van a variar en si les gusta poner los elementos antes, después, en medio, ¿no? Hay quienes alternan, pero el yaqui es una lengua muy fija en muchos de sus procesos. Entonces, va el verbo al final, todo se pone al final. Va a ser sufijal, va a preferir muchísimo lo sufijal. Ok. Aquí está la lista de los pronombres, es decir, yo, tú, él, ustedes, nosotros, ellos. Tiene la misma configuración que el español, ¿no? Entonces tenemos yo, que es inepo, tú, que es empo, apo es él, que la tercera singular, y tepo nosotros, me, ustedes, y bempo, que son ellos. Y están para tú, para ti, eh, hacia eso, de eso y como un para mí mismo, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué? Con la B. Entonces, hay versiones largas y hay versiones cortas. Como se dieron cuenta, con Lios Chaniabu, justamente tiene este M, que es este empo, ¿no? Dios te cuide. Y bueno, ¿qué pasa cuando tenemos frases nominales o frases sustantivas? Pues bueno, el adjetivo o el nombre siempre va después. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los hombres, umeyoeme, porque digamos su nombre como no es Jackie, sino Yoeme o Yoreme. Entonces, bueno, los hombres es umeyoeme, ¿no? Tenemos el número más el nombre. Si yo quiero decir 3 gallinas, voy a decir baji, que es 3, totoy. Totoy cava, ¿no? 3 huevos de gallina. Si tengo un demostrativo como ese, aquel, entonces voy a tener el demostrativo y el nombre. Junuka bosata. Yo tengo esa bolsa. El adjetivo y el nombre. Primero va a ir el nombre y luego el adjetivo.
Totoyoko. Y es raro que cambie el orden, pero sí se puede, como en el se puede decir Junukatosa Bankota, ¿no? Es un poco como en español, más o menos, más o menos. Cuando yo digo el buen chico y el chico bueno, ¿no? Ahí hay un cambio de significado un poquito contextual que nos va a decir si se refiere a cosas distintas, ¿no? Y los cuantificadores como mucho, poco, también es cuantificador. Bu, hipetam, ¿no? Entonces lo que vemos es que les gusta poner a los sustantivos después, sí, después, y todo lo que los modifica suele ir antes. La frase genitiva como el petate de Goyo o los ojos de los niños, también se puede poner, se pone primero Goyo y luego lo que posee, ¿no? Entonces, ume Goyo tajipetam, osime, ume, ilius, pusim. Entonces, van a preferir poner el elemento que posee primero y luego lo que posee. ¿Sale? Y algo que es muy importante es esta marquita de ta, que es un problema, no voy a explicar demasiado, pero por ahí dicen que el yaqui es una lengua que marca caso acusativo, es decir, que marca todas estas cosas que no son sujeto, por así decirlo. No sé si estoy diciendo cosas que no me están entendiendo, así que si quieren interrumpirme, pueden. Pero ¿Puedo interrumpir un poco? Está muy interesante toda bueno, sobre todo lo que estás conversando, lo de la lengua, como los pronombres, como el sustantivo, como todo lo que va del verbo, del sujeto. Sin embargo, te agradecemos mucho todo lo que nos estás informando. Creo que los estudiantes no te entienden mucho porque ellos no están estudiando lingüística. Ellos están estudiando orientación educativa. Bueno, pues entonces. Entonces, sí, pues hay que, como dicen, ¿verdad? Si hablamos claro para que nos entiendan, entonces a veces hay que hacer la aclaración. Mis estudiantes son estudiantes de la carrera de orientación y consejería educativa, más enfocada en la parte de las emociones, más enfocada en la parte de la psicología. Obviamente tienen que saber de multiculturalidad y de todo lo que son poblaciones originarias, todo lo que es pluriculturalidad y todo lo que significa entender al otro, trabajar con el otro, atender al otro u otra, ¿verdad? Y cuando nos informas de todo lo que de toda la situación resiliente que está viviendo la población yaqui, me parece a mí como impresionante, porque para empezar, bueno, viven aún, no creo que nosotros hemos soportado tanto calor, Paola, decir 50 grados centígrados, ¿verdad? Es como algo demasiado extremo. Hemos llegado hasta 40. Mire, yo viví en una comunidad en San Pedro Sula, en Cortés, San Pedro Sula, una zona muy caliente, y he sobrevivido hasta 43 grados. Ya es un montón. Ya es un montón. Pero imagínense que nos explica que hasta 50 grados. Eso es para mí casi agarrar fuego. Sí. Hablando semánticamente, ¿verdad? Entonces, y algo que me llama la atención, Paola, bueno, voy a intervenir, ¿verdad? No sé si, No. si te falta para terminar la presentación.
No, pues es que, o sea, si prefieren que hablemos de la parte sociocultural, mejor hablamos de eso. O sea, la verdad es que no Creo tengo que se ningún problema y a mí me encanta aprovecharía, hablar de eso. correcto. Entonces acá Maestra, tenemos, dígame, doctor. sin embargo, yo tengo la impresión de que Liliana, Lorena, Camila están fascinadas con la presentación de Paula porque ellas sí están haciendo este tipo de ejercicios en clase. Entonces, no sé si faltaba mucho Paula o ya faltaba poquito, igual lo pasamos un poquito más rápido, pero, Sí, Sí, pero sí claro, claro que que no sí, lo claro, perdiéramos. claro. ok. Aquí se quedó en la frase genitiva. Sí, bueno, o sea, bajo un poco más los conceptos para que se Eso. entiendan, ¿no? Ujú. Y cuando hablo de frase genitiva, estoy hablando de quién posee, o sea, cuando yo decido poseer algo, ¿no? Y entonces, en Jackie tenemos un recurso para marcar quién es el que está poseyendo las cosas. Y a eso se le llama, es esta marca de ta. En la literatura se le ha dicho que es una marca de caso, pero en estudios, bueno, no tan recientes, ya tiene la tesis 10 años, Denise Martínez hizo una tesis en donde sugirió que esta es una marca diferenciada de objeto más bien, ¿no? Y es una propuesta muy bonita, pero sí debo decir que en la literatura en general se dice que esto es una marca de caso, ¿no? Pero yo sí creo en la evidencia de marcación diferenciada de objetos. También cuando tenemos adposiciones, por ejemplo, en español tenemos en, ¿no? Como en mi corral, tenemos en mi corral está una vaca, pues bueno, en yaqui tenemos un sufijo, porque les gustan los sufijos, que es po, ¿no? Entonces, Ujú. otra cosa importante de decir es que en yaqui, y esto es una repercusión cultural muy importante, es que las cosas tienen que clasificarse a partir de su posición. Entonces, el corral, por ejemplo, eh, tiene una posición, la vaca tiene una posición, unas tijeras sobre una mesa tienen una posición, todo tiene una posición en Jackie. Por ejemplo, ¿qué posición se imaginan que tiene si yo tengo un escenario en donde tengo un tambo de agua y ahí se cayó una mosca y se murió, ¿no? ¿Cómo dirían en español? La mosca, ¿qué? ¿Cayó al agua? Cayó al agua, Se está ahogando. Hola, se está ahogando, ¿no? no tendríamos que agregar el literal, la mosca del pozo de tal se ahogó, ¿no? Algo así. Algo así. Bueno, en Jackie, Eh, para decir eso, tenemos que decir que la mosca está colgada en el agua. Entonces, pues bueno, las cosas que flotan no están flotando en Jackie, sino que están colgadas. Las nubes, las moscas, las arañas, ¿no? Todas estas, bueno, la araña es más lógico, pero bueno, una mosca, eso está rarísimo para el español, pero para el Jackie es súper normal. Y, eh, y pues bueno, como que a partir de eso, nosotros vamos clasificando las cosas en el mundo. En el mundo yaqui, ¿no? Entonces hay cosas que van a estar paradas, hay cosas que van a estar acostadas, colgadas, y mi tesis de licenciatura justamente fue sobre ese tipo de verbos, ¿no? Y ver cómo estaban puestas las cosas en el mundo. Y en ese tipo de elicitaciones, entrevistas que se hacen para sacar ese tipo de información, pues descubrí las frases adposicionales que son estas, ¿no? Cuando tienes como un locativo, cuando tienes una dirección, cuando tienes un sobre. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay en español entre el libro está en la mesa y el libro está sobre la mesa, ¿no? En español tenemos diferencia, ¿no? Que luego ni la tenemos tan clara y luego decimos, ay, pues es lo mismo, en y sobre, pero en realidad no, el sobre implica que toca. El en puede ser que esté, por ejemplo, aquí en mi escritorio tengo una pila de libros y arriba podría estar, por ejemplo, la hoja,
y la hoja está en el escritorio, por ejemplo. Pero no quiere decir que necesariamente esté tocando, ¿no? Entonces todas esas cosas se ven en las frases adposicionales y en Jackie les gusta poner estas particulitas, ¿no? Para nombrar esta colocación sumado a los predicados de posición, ¿no? Después está el tipo de cláusulas relativas, como la bolsa que perdí era la bolsa que traje de París era mi favorita. Entonces, esas cosas que se introducen con qué son cláusulas relativas. Y en Jackie se pueden hacer cosas como estas, ¿no? Donde rama popo ócame, ¿no? Y ese me lo que está diciendo es como si fuera el qué del español, ¿no? Y tiene muchos recursos. Lilian Guerrero ha estudiado muchísimo ese tipo de construcciones y son súper interesantes porque tienen muchos recursos para hacer este tipo de cosas como tráeme lo que te pedí, etcétera. ¿Y cuál es el sistema de alineamiento? Pues es un sistema nominativo acusativo en general. Eso quiere decir que el sujeto de la intransitiva, como Goyo, y el sujeto de la transitiva, como Gallina, no tienen marca y el objeto de la transitiva sí tiene marca, ¿no? Entonces, es la famosa marca de acusativo, pero les digo, yo ya no creo en esa hipótesis. Nada más estoy reproduciendo lo que puse en mi tesis de licenciatura y ya, pero no. Definitivamente sí creo que es una marca diferenciada de objeto directo. Y pues este es un resumen de cuáles son las relaciones de dependencia en Yaqui, ¿no? Al ser una lengua de verbo final, pues tiene estas configuraciones donde el núcleo va al final, bueno, o va posterior al elemento que modifica. Tiene algunos elementos de verbo inicial, como lo del adjetivo, la cláusula relativa y los subordinados. Entonces, pero es de lo único. Todo lo demás es súper sistemático, o sea, es muy rígida la lengua en ese sentido, ¿no? O sea, le gusta todo su final, todo su final. Es de verbo final, va a preferir el modelo de dependencia de verbo final, ¿no? Entonces, es bastante sistemática. Y bueno, esos son los rasgos generales de la lengua. Y todos estos datos provienen de mi tesis de licenciatura, predicados subjetivos y plurales léxicos en Yaqui. Cualquier cosa que quieran saber sobre Yaqui o sobre las lenguas yotonaguas me pueden escribir, aquí está mi correo. Y pues eso, si quieren que sigamos hablando del tema sociocultural, pues también tengo un montón de datos que puedo compartir. Perdón que me pasé de tiempo, pero quise ser lo más sucinta posible, pero me gusta mucho Paola, hablar. pues como dijo la maestra Nolvia, creo que hay interés por la situación sociolingüística de los yaquis, dadas las condiciones de la licenciatura que los compañeros de Honduras estudian. Y pues si tenemos tiempo, maestra, y si tú gustas agregar alguna cosa más sociolingüística, te lo agradeceríamos, Paola. Hay preguntas, doctor, de parte de los estudiantes Vengan las preguntas. Son para para Paola, Paola. supongo. Sí, son para Paola. Venga. Bueno, tenemos a Suyapa, que ella va a hacer una consulta. Hola, buenas noches. Me gustó mucho la participación de Paola. Eh, con respecto a lo social, porque sí, como dijo la Lixi, se nos dificulta un poquito la parte lingüística. Pero yo quisiera saber, yo que solo sé español nativo, ¿verdad? Si yo decidiera aprender la lengua yaqui, ¿qué tan difícil resultaría? Es una hermosa pregunta. Les voy a contar mi historia justo entre la lengua yaqui y el náhuatl, ¿no? Creo que tiene que ver con digamos, todo parte de que el yaqui tiene esta estructura tan clara y tan
fija que cuando uno le encuentra el patrón, aunque parezca distante, es muy fácil ir entendiéndole, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro es que comparten muchos sonidos con el español. Entonces, solo con acostumbrarnos a escucharla es más que suficiente. Uno pensaría que el náhuatl, que es una lengua que se habla un montón en México, que tiene muchas variantes, que incluso se va hasta El Salvador, etcétera, podría ser una lengua como más factible de aprender. No es que haya lenguas difíciles y fáciles, ¿no? Pero sí quiero contar esto porque la verdad es que a mí misma me sorprendió. Y yo llevo 12 años trabajando con comunidades nahuas y es momento que no puedo hablar. Porque la complejidad morfológica que tiene el náhuatl, perdón, no me permitió entenderlo por completo. En cambio, el yaqui, con su verbo final, con su sufijo muy claro, con su estructura así muy alineada, entendí el patrón y pude entenderla mucho más rápido. O sea, yo llevo ya 15 años de no ir con los yaquis. Sigo dando esta clase en la ENA. Me siguen identificando como Paola Yaqui, aunque ya llevo más de 12 años con náhuatl, ¿no? Pero es una lengua que no se me ha olvidado, o sea, y que puedo seguir entendiéndola. Entonces yo diría que es muy fácil en ese sentido. Tiene una estructura muy transparente, tiene sonidos muy cercanos al español, y entonces eso permite esta cercanía, ¿no? Cosa que, por lo menos en mi historia con el náhuatl, no pasa. Ya habrá un poco más, pero sí. Y además, pues eso, o sea, yo creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de querer entenderle también, ¿no? Para entrarle a cualquier lengua, incluso a una otomangue, por ejemplo, que tienen tono, que tienen laringizadas, ¿no? Entonces, pues bienvenidos al yaqui si quieren. Cuando Paola Gracias. dice otomangue, se refiere a lenguas como el Diyasá que vimos la primera semana, el cuentecito de Yasbil de la pequeña niña que siempre tenía hambre. Excelente, doctor. Muchas Christopher gracias. Zavala está levantando una mano. Ah, pero es que vamos por orden. Antes de Ah, ok. Christopher tenemos a Rosa. Venga, Rosa. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes aquí reunidas en este momento. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué son topónimos? Ay, qué No bonito. sé si lo Sí, pronuncié bien o... sí. Los topónimos son los nombres de los lugares. Y digamos, hay muchos tipos de topónimos, es un tema que también me encanta estudiar, porque, por ejemplo, tenemos un topónimo en México como Chapultepec, no sé si lo han escuchado alguna vez, ¿no? Pero Chapultepec es un parque muy conocido de aquí, de la Ciudad de México, y el nombre del lugar significa en donde están los grillos, ¿no? Entonces, digamos, las culturas han ido decidiendo cómo nombrar lugares relevantes de su entorno. No sé, por ejemplo, en Honduras, qué topónimos pueden identificar, que a lo mejor provengan del mismo español o de otras lenguas originarias del país, por ejemplo, ¿no? ¿Se les ocurre alguno? Yo preguntaría qué significa Tegucigalpa. Ajá, por ejemplo. Luego ni sabemos, ¿no? ¿De dónde viene? Eh, es que está relacionada, Tegucigalpa es un, de- un, estamos rodeados de montañas y de Ajá. cerros. Entonces, y era el lugar donde más oro existía. Entonces, Tegucigalpa, o sea, la palabra
No sé si es náhuatl y nos ayuda el doctor, pero es Tegucigalpa. Ah, pues es un náhuatl, ¿sí? Pero así se pronunciaba, ¿verdad? Tegucigalpa. Alpan, alpan. Sí, podría ser un agua. Y podría ser un náhuatl. Y después, con tanto estar mencionando Tegucigalpa, entonces se fue como uniendo todo, sería el que, doctor, la sílaba, ¿verdad? Usted nos habló la vez pasada de los morfemas, no me acuerdo. La verdad que yo Sí. de lingüística no soy mucho. Sí, ¿verdad? Entonces, las personas, inicialmente, Tegucigalpa, pero después Tegucigalpa, y así se fue degenerando la palabra y convirtiéndose pues en otra palabra parecida. Pero sí, por eso cuando estamos en la costa norte, dicen, ¿vas para dónde? Voy para Tegus. Y nosotros, los de la ciudad, decíamos Tegucigalpa, toda la frase. Pero si usted está en San Pedro Sula, dice, voy para Tegus, con Z, Tegus. Entonces, es una frase que es una frase, es una palabra que también ha tenido sus modificaciones conforme pues se va globalizando, eh, no podría decir perfeccionando, porque no sé si esa sea la palabra correcta, porque perfeccionando también podría ser tecus alpa, ¿verdad? El origen de la palabra, pero eso le podríamos decir. Así a Sí, grosso exacto. modo, ¿verdad, Paola? Los componen. Paola, Sí, eso. Mande, maestra. Dígame. Ahí se cerró su micrófono. yo quisiera, mire, es tan importante todo lo que estamos diciendo, pero doctor, fíjese que nosotros tenemos un problema de transporte con nuestros estudiantes. Ellos tienen que movilizarse a lugares muy lejanos de lo que es la universidad pedagógica. Y con mucha pena nosotros la semana pasada, muchos estudiantes se nos quedaron sin transporte. Ah, qué pena. Porque sí, porque ellos están tan emocionados con el COIL, yo igual, el doctor igual, aprender de Paola hoy fue increíble, y como aprendimos la semana pasada del profesor que nos habló del náhuatl y como aprendimos de Yasbil y también de sus estudiantes que nos han hecho unas preguntas muy buenas. Pero yo quisiera con el respeto de Paola y con el respeto de sus estudiantes y el respeto suyo, doctor, que diéramos unos 5 minutos más para terminar las preguntas y después tener que dar un cierre Ujú. total para que nuestros estudiantes se puedan movilizar. Además que ellos tienen que cambiarse de ropa, algunos se pusieron un vestuario típico, Sí entonces tienen dimos, que sí dimos. cambiarse. Maestra, pues si le parece bien, en el momento en que usted nos diga, siéntanse en la libertad de escabullirse. Nosotros nos quedaremos un poquitito por si la gente de México quiere aprovechar la presencia de Paola para hacer alguna pregunta, Ah, y muy bien, como quien dice, para pasar lista a nosotros. claro. Pero sí, en el momento en que usted les dé la indicación de que pueden empezar a desconectarse, no hay ningún problema, maestra. Eso sí, Bueno, ya que dígame. se haya desconectado la mayoría de ustedes, terminaríamos la grabación. Claro que sí. Solo decirle para cerrar el espacio, muy agradecida con Paola, todos los estudiantes, pues se nota que Paola ha hecho muchos estudios de la lengua yaqui. Y yo quisiera agregar algo así, Paola, para que usted, eh, mire, me encantan los cactus. Soy amante de todos ellos. Y acá yo tengo una colección en mi casa de cactus, pero miniatura. Cuando yo miro esos cactus enormes como árboles, me impresiona y me fascinan todo lo que es, lo que podemos encontrar en Sonora, ¿verdad? Sonora nos dijo.
¿sí? Sí. Y también estuve viendo las cocinas y la cocina vi como una artesanía, o objetos de cocina que no son de barro. Y México, bueno, yo sé que México es muy multicultural, pero los utensilios pareciera que fueran de acero, elaborados de metal. Si tal vez nos pusiese explicar un poco de con qué materiales hacen los utensilios de cocina. Eso. Sí, claro. Entonces, bueno, digamos, la cocina tradicional sí era con barro y carbón, ¿no? Y ya, es todo lo que había. Eh, Después, cuando llega la industrialización, de hecho, por ejemplo, en Tamaulipas, si no mal recuerdo, que es como el noreste, ¿verdad, David? ¿Noreste? Tamaulipas. Ahí hacen algo que se llama discada, que los campesinos, cuando llegan los tractores y dejan de funcionar, lo que hacen es quitar estas partes como de metal, que son las que cortan, ¿no? Y la vuelven un plato para cocinar la carne, y por eso le llaman discada, porque es el disco del tractor. Y entonces en Sonora también, no le dicen discada, pero también cocinan con este tipo de objetos que provienen de cosas que se van dejando de utilizar en el campo. Y lo que sí es que se usa muchísimo peltre, por ejemplo, porque es lo que, digamos, son los utensilios que llegan y generalmente les venden a pagos, que es algo súper común aquí en México, no sé si en Honduras sea así, que pasa, o sea, va una motito tocando el claxon y ya las señoras saben que trae cobijas, ollas, planchas, en fin, que traen un montón de cosas y se los dejan a pagos muy mínimos. Entonces, bueno, se usa mucho metal, pero ahora debido a eso, ¿no? Pero madera y barro era lo que Ah, muy generalmente... bien. Bueno, damos por concluida la reunión del COIL de hoy. Muy agradecidos con todos los aportes de Paola, muy agradecidos con todos los participantes que estuvieron presentes. Y como siempre, doctor, muy agradecidos con usted por traernos sus lenguas nativas, sus lenguas maternas con tanta sabiduría. Así que muchísimas gracias a todos. Y en algún momento, no sé cuándo, podamos tener otra vez esta participación con Paola, con Yasmil y con el profesor que estuvo la semana pasada, Andrés. con el profesor Andrés. Bueno, nos despedimos ya, Paola, y agradecerle mucho su participación y a usted, doctor, pues agradecerle mucho también su comprensión de que nos podamos retirar con tiempo y a los estudiantes presentes de México, un saludo cordial. Buenas noches. Muchas gracias, Muchísimas maestra. gracias. Un Muchísimas placer, gracias. hasta la próxima. Será en 2 semanas. Exacto, dentro de 2 semanas. Muy bien.